El debut de Yuki Tsunoda en Red Bull Racing no le ha dejado el podio con el que soñaba en el Gran Premio de Japón. De hecho, los resultados fueron como una pesadilla, ya que solo se clasificó 15º y no consiguió puntuar en 12ª posición. Aunque el rendimiento subyacente de Tsunoda fue alentador, este fin de semana puso de manifiesto cuánto trabajo deben hacer él y Red Bull para llegar al nivel que se espera del compañero de equipo de Max Verstappen. Esto se hizo más evidente con la pole de Verstappen y su primera victoria de la temporada. Tsunoda sí tenía la velocidad subyacente para llegar a la Q3, que está muy por encima de todo lo que mostró su predecesor Liam Lawson en sus 2 fines de semana como piloto de Red Bull, y fue en ese fallo en la Q2 donde se arruinó el fin de semana de Tsunoda en Suzuka, condenándole a una frustrante carrera atascado en el grupo medio. Tsunoda ha construido una base sólida, sobre todo porque no necesita estar a la altura de Verstappen, pues se le ha dicho que se trata de acercarse, así como de estar en la pelea estratégicamente y proporcionar una buena retroalimentación. Pero aunque la primera carrera de Tsunoda sugirió que puede marcar esas casillas, su decepción en Suzuka también tuvo preocupantes ecos de las luchas de sus predecesores Liam Lawson y Sergio Pérez. De cara al fin de semana, Tsunoda se mostró confiado y dijo que no tenía la sensación de que el coche fuera demasiado complicado en el simulador. Sin embargo, sí detectó la inestabilidad en el coche. El viernes fue bueno, con su actuación en la primera práctica libre especialmente impresionante, ya que rodó a poco más de 1/10 del tiempo de Verstappen. Pero lo que realmente llamó la atención fue el hecho de que Tsunoda se mostró relativamente confiado en el complicado coche. También causó una buena impresión con su clara comunicación y realizó varios ajustes en el coche, como la configuración del diferencial y modificaciones en el balance de los frenos a medida que ganaba velocidad. Y aunque su ritmo en la mini tanda larga del final de la sesión fue inferior al de Verstappen respecto al de una sola vuelta, el director del equipo Christian Horner lo describió como un buen comienzo. Por desgracia, las 4 banderas rojas de la segunda práctica libre limitaron la utilidad de la sesión para Tsunoda, que solo completó 3 vueltas rápidas. Pero cada vuelta sirvió de algo y la experiencia con el coche real resultó vital, ya que Tsunoda admitió que se sentía un poco diferente que en el simulador. Las banderas rojas también le complicaron la vida en la tercera práctica libre del sábado en la mañana, aunque rodó a 1/10 de su compañero de equipo cuando se compararon sus primeras vueltas rápidas tras cambiar a los neumáticos blandos, aunque Verstappen amplió su ventaja cuando completó una segunda vuelta rápida mientras Tsunoda entraba en boxes, pero Tsunoda había demostrado que tenía ritmo potencial para la Q3. La clasificación empezó bien, ya que Tsunoda acabó la Q1 en 7ª posición, rodando a solo 24 milésimas de segundo de Max Verstappen. Pero entonces llegó la Q2. Su vuelta rápida crítica en la segunda tanda empezó a escapársele a Tsunoda incluso antes de que empezara, con un derrape en la salida de la chicana que inició la vuelta. A continuación, tuvo que corregir en la entrada de la curva 2, lo que le hizo perder tiempo. Eso condicionó su vuelta y solo mejoró su primera tanda en 154 milésimas, rodando ligeramente más lento que en la Q1. Eso significó que se quedó a poco más de 2/10 de alcanzar la Q3, un resultado decepcionante ya que tenía ritmo para haberse metido entre los 10 primeros. Tsunoda habló de lo estrecha que es la ventana operativa del RB21. Si los neumáticos hubieran estado bien en su segunda tanda en la Q2, Tsunoda seguramente habría llegado a la Q3, y aunque es inconcebible que hubiese podido acercarse a la majestuosa vuelta de Verstappen en la pole position, incluso una estimación conservadora sugiere que podría haber llegado al menos a la tercera fila, lo que solo le habría exigido rodar a medio segundo de Verstappen. La baja posición de Tsunoda en la clasificación empeoró por el hecho de que optó por llevar más a la trasera que Verstappen. Como él mismo dijo, la parte trasera del Red Bull está al límite. Pero eso le costó más en las rectas, lo que significa que los adelantamientos serían aún más difíciles en la carrera. Aún así, después de clasificarse 15º, Tsunoda tenía el coche para poder aspirar a marcar puntos en la carrera. La carrera empezó bien para Tsunoda. Ganó un puesto incluso antes de que empezara, gracias a la penalización de Carlos Sainz en la parrilla por obstaculizar a Lewis Hamilton en la Q2, y Tsunoda tuvo que conformarse inicialmente con quedarse detrás de Lawson, ya que tuvo que levantar el pie al salir de la curva 2 para evitar golpear al coche del piloto con quien acababa de cambiar de asiento. Sin embargo, presionó a Lawson a lo largo de la vuelta y cuando el piloto de Racing Bulls cubrió el interior en la curva Spoon, acabó siendo luego un blanco fácil a mitad de curva. Tsunoda se colocó 13º. Aunque pronto estuvo al alcance del DRS del Alpine de Pierre Gasly, Tsunoda no pudo desafiarle. Luego entró en boxes para montar unos Pirelli duros al final de la vuelta 23 después de que le dieran la orden de hacer lo contrario de Gasly. Gasly entró en boxes una vuelta más tarde y salió por detrás de Tsunoda, mientras que Lawson extendió su stint y quedó fuera de la lucha.
El segundo stint de Tsunoda fue frustrante y no pudo entrar en rango DRS con el Aston Martin de Fernando Alonso. El ritmo de Tsunoda también estuvo lejos del de su compañero de equipo Verstappen, aunque siempre con aire sucio. Tsunoda se disculpó al final de la carrera, pero después dijo que estaba contento con su rendimiento, más no con su resultado. Horner acentuó lo positivo tras la carrera, afirmando que Tsunoda se ha adaptado al equipo y al coche y animó a su piloto a dar un paso adelante en las próximas carreras. Y aunque Horner a veces acentúa demasiado lo positivo, es una postura razonable. El fin de semana de Tsunoda en Suzuka fue decepcionante. Debería haberlo hecho mucho mejor en esa segunda tanda de clasificación y haber sumado puntos, pero lo más alentador fue que el ritmo subyacente está ahí. Tsunoda dijo después de la carrera que si volviera a tener el fin de semana de Suzuka, habría hecho las cosas de forma diferente, teniendo en cuenta lo que ha aprendido. La cuestión ahora es si Tsunoda puede realmente aprovechar de forma inmediata lo aprendido en Suzuka. Lawson tuvo un fin de semana de perfil más bajo en Japón, o al menos lo tuvo una vez que las diversas explicaciones sobre su descenso de categoría dieron la vuelta al mundo. Quizá lo más cerca que estuvieron los dirigentes de Red Bull de asumir toda la responsabilidad por la precipitada decisión de ascenderle fue cuando Christian Horner, director del equipo, admitió que le habían pedido demasiado pronto. Una vez que Lawson recibió la noticia de su descenso a Racing Bulls, se centró inmediatamente en aprovechar al máximo su regreso al equipo. Como dijo su director Laurent Mekies, aunque Lawson no estaba encantado de recibir la noticia, de alguna manera revivió con su antiguo equipo. Lawson tuvo un buen comienzo el viernes, marcando el quinto mejor tiempo en una segunda práctica libre interrumpida y describió el VCARB 02 como un coche con sensaciones diferentes en comparación con el Red Bull RB21 y habló positivamente en torno a que el coche tiene una buena ventana operativa. Sin embargo, el sábado demostró estar un paso por detrás de Isaac Hadjar tras rodar 131 milésimas más lento que su compañero de equipo. Si Lawson hubiera tenido más velocidad en la curva Danger 2, habría estado justo al lado de Hadjar. Al menos tuvo la satisfacción de superar a Tsunoda, que fue un puesto y una décima de segundo más lento. Como ya hemos dicho, Lawson se quedó por detrás de Tsunoda en la primera vuelta de la carrera, pero el equipo apostó por que rodara mucho tiempo con neumáticos medios. Se detuvo para montar neumáticos blandos en la vuelta 34 de 53, después de haber ayudado un poco a su compañero de equipo Hadjar, retrasando a Alex Albon. Salió en 17ª posición, que es donde terminó. En general, fue un comienzo positivo a pesar del decepcionante resultado. Al igual que Tsunoda, el fin de semana habría sido muy diferente si Lawson hubiera pasado a la Q2. Lawson ya ha tenido éxito antes en este equipo, así que no hay duda de que se adaptará y de que vendrán mejores carreras. Pero para Tsunoda, la presión continúa a pesar de los signos de promesa en su debut con Red Bull, y como él mismo ha dicho, espera más de la próxima carrera en Bahrein después de haberse quitado de encima su primer fin de semana con Red Bull. Con Verstappen al otro lado del garaje y un coche complicado, está por verse si Tsunoda puede convertir este prometedor comienzo en el tipo de actuaciones sobresalientes y constantes que Red Bull espera de su piloto número 2. Clasificar 15º y terminar 12º no será fácil de excusar en el futuro.